Bueno, bienvenidos a otra entrega de Conversando. Hoy estamos con el edil Cyrano Cardona, que vamos a hablar de varios temas que se han manejado en la Junta Administradora de la CAL y que en la comunidad se tienen como uno de los temas, como varios de los temas importantes. Hoy vamos a hablar de los jóvenes, el desempleo, el estudio, cómo están manejando ese tema para el ingreso a la universidad, todo ese tema. El comercio, porque uno de los grandes impactos de la pandemia ha sido el comercio. Para nadie es una sorpresa, y no solo en Puente Aranda, que ande Bogotá e inclusive el país, en los diferentes pueblitos, en todas partes, ve usted el comercio cerrado. Y eso obviamente impacta a la economía, porque es donde hay mucho empleo para cierta cantidad de personas. Y también la salud. Se ha anunciado por parte del gobierno que ya va a empezar la vacunación. Nos han mostrado una estadística para el mes de febrero, el 20 de febrero, a finales del mes de febrero, con 333.000 aproximadamente dosis, lo que implicaría para 150.000 personas. Si yo estoy equivocado, espero me dispensen, pero tengo entendido que hay que aplicar dos veces la dosis. Entonces, pues, digamos que esa es la estadística. Vamos en esos temas. Saludo al edil Cyrano, que nos acompaña como siempre en este importante programa de Conversando para toda la comunidad. Siga, doctor Cyrano. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, de verdad, tardes, noche, aquí en este programa. Saludo para usted, Jorge, para toda su familia. De todas maneras, no hemos tenido la oportunidad de conversar y decirle que acompañándolo ante la situación de haber dejado su padre esta vida terrenal, de todas maneras acompañándolo siempre y acompañando a todas las familias que han tenido a través de esta pandemia también esa infortunia de no contar con sus familiares, con los amigos, de igual manera que uno los ha tenido también. Entonces, sigamos cuidándonos. Y a todo su equipo colaborador, muy buena noche, Jorge. Gracias, edil. Pues bueno, esos son los temas planteados. Vamos a ir a una pausa y los vamos a retomar de tal manera que nos permitan decirle a la comunidad, desde el punto de vista suyo y de la JAL y del programa, qué está pasando. Entonces regresamos a seguir conversando en unos segundos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, edil, retomemos el tema de los jóvenes, cómo la JAL estudió eso, lo revisó y qué conclusiones podemos sacar sobre este grupo poblacional que se está viendo afectado en el empleo y en el estudio y muchas cosas más. Cuéntenos ustedes desde el punto de vista de lo que hicieron, cómo lo vieron. Bueno, Jorge, en primer lugar, pues es importante manifestar que existe un gran movimiento de jóvenes en la localidad que han venido estando atentos, organizando grupos entre ellos, colectivos como le denominan, y
preparándose en realidad, jóvenes que sienten el deber social de comprometerse dentro de toda la dinámica de su territorio y hasta en el aspecto político. Y es muy bien válido esto y bien atendido, buena atención que se les debe dar, porque pues yo nunca digo que son el futuro ni el presente, no, digo es que todos los seres humanos tenemos la oportunidad de hacernos notar, de participar, de tener voluntad de servicio, de acompañar y apoyar las mejores propuestas en todos los sentidos del orden social, comunitario, político, económico. Entonces es muy válido que jóvenes de nuestra localidad pues se agrupen, sientan el amor por su territorio, el amor de ese espíritu social, de lucha que deben dar. Entonces, sí, se han venido presentando ante la JAL de Puente Aranda, uno solicitando explicación de las cosas, 2 pidiendo mayor comunicación, 3 pidiendo participación, y así es que han estado en ese proceso. Durante estos meses de pandemia, de todas maneras, pues todos hemos tenido que estar en esta situación enclaustrados, ¿sí? En cuarentena, pues lástima que no hayamos podido estar de manera presencial en trabajo con la juventud. Sin embargo, siempre estamos atentos a todos sus llamados. Segundo, decirle a los jóvenes que desde la Junta Administradora Local, pues la atención es lo primordial, y que nosotros en el cumplimiento del seguimiento y el control a la administración, a la gobernabilidad que tengan los funcionarios, quienes administran esta ciudad, quienes administran las localidades, pues estamos atentos a también escuchar a los jóvenes, a ver cuáles son los pasos que debemos dar. Pero también debemos manifestar, y se les manifestó, que en el plan de desarrollo hay política para los jóvenes. La administración central colocó un enfoque de género, un enfoque diferencial, que en ese orden de enfoque de género y diferencial encontramos cómo a la juventud se debe tener en cuenta, y les manifestaba personalmente a ellos en la sesión que el término juventud y la distinción de juventud en edades pues es algo que está transversalizado dentro del plan de desarrollo de la ciudad. Y les expliqué, por ejemplo, no solamente de la ciudad sino del país. En el Congreso de la República están en tránsito 2 proyectos de ley, uno de participación y de posibilidad de que los jóvenes entre los 18 y 30 años, mayores de 18, puedan participar a ser elegidos a la Cámara o al Senado, porque dentro de la ley únicamente pueden participar mayores de 25 para la Cámara y mayores de 30 para el Senado. Entonces, en ese orden, está en trámite una ley en el Congreso de la República. Segundo, otra ley que habla de aportar el 30% de apoyo económico a los jóvenes que están en las universidades y tratando de buscar sanear, solucionar las necesidades que ellos tienen. Y en tercer lugar, del orden nacional, les comentaba lo de la política joven del Ministerio del Interior, que pues no la ha tenido muy clara. Sin embargo, entiendo que tiene que haber una elección que aún no se ha llevado a cabo para escoger los jóvenes que deben representar a toda esta población en las edades que contempla la ley, que es entre los 14 a los 30 años. Eso en el orden nacional. En el orden distrital, pues ya como lo dije, dentro del plan de desarrollo está enmarcada
que todas las políticas que hay allí, todos los propósitos tienen que ver con juventud, todos. Y lo que hay que hacer es buscar que los jóvenes, en ese sentido, tengan esas posibilidades, asistiendo a los diferentes sectores de la administración distrital donde se van a llevar a cabo los proyectos en los cuales pueden estar ellos inmersos, ¿sí? Y en ese orden tenemos ese programa de ingreso solidario, tenemos el programa de apoyo en la educación para los universitarios, tenemos un programa, o sea, yo digo tenemos porque me siento también dentro del campo de lo que tiene que ser la administración en el ejercicio de mi función de control y seguimiento, y lo digo tenemos es porque tanto ellos que tienen pueden asistir para ver si los cubren esos proyectos, uno como él tiene que ejercer ese control a esos proyectos, entonces tanto ellos como nosotros tenemos que asistir a mirar, unos para que sean beneficiarios, otros nosotros para llevar el control. Entonces, por ejemplo, está el proyecto de los ni estudian ni trabajan, con un apoyo económico que tiene la administración distrital. En materia de lo local, pues también contamos con el ingreso mínimo solidario, que va a ser un ingreso para hogares vulnerables, pobres de nuestra localidad. Aspiramos dentro de esta localidad, ojalá pudiéramos llegar a unos 1000, y dentro de esos 1000 pueden estar jóvenes inmersos de estos hogares. Encontramos cómo en el instrumento creado dentro del plan de desarrollo para las localidades está el presupuestos participativos, donde en casi todas las líneas que hay podían también participar los jóvenes. Entonces los jóvenes han tenido la apertura para participar. Lo que hay es que saber participar, lo que hay es que organizarse aún más. Pero más allá de eso, Jorge, yo que les dije a los jóvenes deben buscar un elemento indispensable para el desarrollo de su vida. Y el elemento más importante para la juventud en el desarrollo de la vida es la educación. Y es la educación la parte fundamental, porque es que es lamentable, y eso es mi concepto, ¿sí? Como lo dije en otra ocasión también, Jorge, soy un joven adulto, soy un adulto con pensamiento joven, en donde todo lo que uno en la vida, lo que uno aprende, lo que uno hace desde su temprana edad, pues como joven uno irrumpe en el escenario social, en el escenario territorial, en el escenario político, y uno como joven, cumpliendo con las normas, no debe pedir permiso. Lo que uno debe es entrar y decir, hay que hacer esto, venga, propongo hacer esto. Y yo les decía, eso es lo que hay que hacer, irrumpir en el escenario, y lo primero es la educación. Y qué bueno sería que los jóvenes de este país, independientemente de cualquier otra cosa, irrumpieran en su conjunto, pero por su propia voluntad, no porque los lleven sus maestros, no porque los lleven los sindicatos, no, que fueran por su propia voluntad a exigir educación gratuita. Eso es lo más importante. Si los jóvenes tienen educación gratuita, pues tendremos las universidades repletas de jóvenes. Tendremos saliendo del bachillerato a la universidad directamente, y sabiendo en la universidad que tendrían su carrera profesional, tendrían su especialización, su maestría, su doctorado, y nuestro país sería un país en mayor proporción, en realidad, un país muy desarrollado, un país con la capacidad de ofrecer ciencia y tecnología, un país con jóvenes no pensando a la edad de 16 años cuando salen de su bachillerato,
pensando en dónde voy a ver, dónde puedo irme a emplear, porque necesito colaborar con mi familia para el pago del arriendo, para el pago de los servicios, o porque me enamoré y ya tengo una obligación y entonces no puedo ir a la universidad porque no tengo con qué pagar y sí tengo que responder en un hogar, y entonces vivimos es buscando unos empleabilidad para la gente joven, un empleo no profesional, un empleo de bajo costo, de bajo valor de asignación en dinero, y con esto lo que están haciendo es politiquería mucha gente, porque lo que hacen es decir a los jóvenes hay que darles empleo, pero ¿cuáles son los empleos que le dan a un joven que apenas es bachiller? Un empleo no calificado. Entonces necesita que el país invierta mucho más dinero, pero los jóvenes son los que tienen que ir a disrumpir. Y yo les decía, eso es lo primero que se tiene que hacer. Antes de empezar a decir que es que no tenemos empleo, pues es la realidad, no hay empleo para los jóvenes. Y de mano no calificada es lo que van a encontrar. Y entonces el país se va a quedar ahí en el subdesarrollo total, dependiendo de otras naciones. Y ahí es donde está el principal problema para la juventud y para el país y para todos nosotros. Entonces les dije de eso. Y por último, Jorge, les decía acerca de lo que nosotros dentro de los presupuestos participativos, ellos tuvieron varios proyectos que le estoy solicitando a la alcaldesa que los convoque a los jóvenes, ojalá, para que entren a formar parte de alguna mesa técnica sobre los proyectos locales que van a desarrollarse a partir de las propuestas que hizo la comunidad en los presupuestos participativos. Por ejemplo, hay una propuesta que dice fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres, otra propuesta dice distrito graffiti como desarrollo económico, otra propuesta dice empleo y productividad, otra propuesta dice fortalecer la capacitación de los jóvenes para desarrollar empresas sostenibles en el tiempo, otra propuesta dice capacitación a 800 líderes, entre ellos pueden ser jóvenes. Otra propuesta dice fortalecimiento de las organizaciones juveniles. Otra dice 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje, capacitaciones a la comunidad. Otra dice 1.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres, escuela de mujer y equidad de género. Mire todas esas propuestas que hizo la comunidad en donde los jóvenes pueden entrar a formar parte de esos proyectos. Pero ¿cómo van a entrar a formar parte? Pues siendo convocados para que dentro de los términos que se empleen de referencia para desarrollar esos proyectos, los jóvenes den iniciativas a ver cómo quedan inmersos y los jóvenes puedan participar. Entonces, en ese orden, ¿sí? Encontré que todas estas propuestas, como usted lo puede ver, de empleo, de deporte, de grafitis, ¿sí? De capacitación en seguridad inclusive, son propuestas para que los jóvenes participen. Y le estoy pidiendo entonces a la alcaldesa que por favor los invite para saber, porque es que los presupuestos participativos, las propuestas aprobadas, la alcaldesa, de verdad que es un reconocimiento que hay que hacerle, está convocando a quienes presentaron esas propuestas para que se vea cuál es el objetivo que tuvo la persona que la presentó y sobre qué se basa para buscar la manera de direccionar en realidad un buen proyecto y tenga los mejores resultados. Entonces, en esos proyectos, sobre todo de empleabilidad y educación, los jóvenes también pueden estar inmersos. Eso se hizo en la sesión con ellos. Ellos, sobre lo que le he dicho, Jorge, ellos están a la expectativa. Ellos manifiestan que vienen trabajando por grupos. Ellos dicen que requieren mayor atención y, por lo tanto, se hace necesario
que con la Junta Administradora Local tratemos de realizar un trabajo mancomunado al lado de ellos. De tal manera que la juventud, pues hay que acompañarla, hay que escucharlos, pero por último, Jorge, no dejo de advertir, lo principal es la educación. Si aquí no tenemos formación a un nivel profesional, pues lo que vamos a tener es personas que no tienen sino para mano de obra no calificada. Y eso no es lo que uno tiene que buscar para los jóvenes. Debemos buscar para crecer el país unos jóvenes profesionales con sus maestrías, con sus doctorados y con una educación gratuita. Y ahí yo hago, en este momento, yo creo que vale la pena manifestarlo, vendrá una campaña política, Jorge, en donde tenemos que saber quién habla con sinceridad, quién ha gobernado y que nos ha dejado a un lado con pañitos de agua tibia al sector educativo en materia de esa gratuidad y de ese cubrimiento de población total de jóvenes para la educación superior. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a revisar eso y es un llamado que yo desde este momento quiero hacer. Ok, Edil, realmente usted ha puesto el dedo en la llaga porque analizando todo el esquema de lo que hablaron en la JAL sobre ese tema y la inclusión en el plan de desarrollo, el ingreso solidario, etcétera, usted pone el dedo en la llaga donde dice que los jóvenes tienen que empoderarse, irrumpir en el proceso educativo, exigir su educación, porque un país educado, un país con profesionales, tiene usted toda la razón, cambiaría el panorama. Uno de los grandes ejemplos de eso a nivel del mundo ha sido Filipinas. Fue un país que hace 50 años o más teníamos el mismo stock de vida, el mismo y Corea del Sur, de Corea también, teníamos el mismo stock, el mismo ingreso per cápita. Y ahora ustedes miran esos países y están totalmente disparados. ¿Y cuál fue el cambio? Pues que se dedicaron a que los muchachos y los jóvenes de las universidades entraran a estudiar en las universidades carreras profesionales, y eso es totalmente cierto. Y usted hace un análisis y un resumen de los encuentros ciudadanos de lo que la gente escribió, y hay grande cantidad de proyectos para los jóvenes, gran cantidad de proyectos en los cuales los jóvenes deben empoderarse de aquí en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá y en todo el país, para que salgan adelante, porque si no se empoderan habiendo cierta cantidad de recursos, pues si no es ahora, la pregunta será ¿cuándo? Le agradezco, Edil, sobre este tema. Vamos a ir a una pausa, entramos ahora a hablar de un tema también difícil, el comercio. Entonces ya regresamos y esperamos que en unos segunditos sigamos conversando sobre estos temas. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Tribunal Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Edil, yo añoro el día en que conversando, ya no hablemos de pandemias y de dificultades de muchas cosas y que hayamos superado todos estos problemas, pero por ahora nos tenemos que reunir para seguir hablando de cómo salimos de toda esta dificultad. La pregunta viene ahora sobre el comercio de todo el país, como comentábamos al principio, ha estado
aguantando todos estos rigores de las cuarentenas, de las pandemias. Aquí en Bogotá se está planteando que no van a acatar en la localidad de Kennedy, de Fontibón, de Suba, que no aguantan más, y uno entiende que también tienen razón. Problema es la salud también. Entonces, Edil, ¿qué se habló con los comerciantes en la convocatoria que tuvieron la JAL y que estuvieron reunidos con ustedes? ¿Cuáles son los caminos a tomar, Edil? Jorge, bueno, nosotros ha sido una constante desde el inicio de la pandemia, en compañía de otros ediles, ¿sí? Realizar un trabajo sobre la base de las necesidades que se iban a crear desde ese momento, porque desde antes lo dijimos, que iba a ser duro la primera cuarentena y que el comercio se iba a ver afectado. Y no fallamos en eso, y realizamos unas sesiones demostrando cuántas empresas en su primer instante, inclusive dentro de su programa, presenté también ese cuadro de cerca de 42.000 empresas, en donde la gente debe tener en cuenta que esas 42.000 empresas que hay en nuestra localidad, que es la quinta localidad en la ciudad en el tema de empresas inscritas, y digámoslo, empresas micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero las micro, que son las de 1 a 10 empleados, son el 90% de las empresas en el país, no solamente en la localidad, en el país. Es decir, que nosotros lo que tenemos es empresas de familia, empresas de gente que tiene su familia, aprendió a hacer un arte, aprendió a hacer una labor, aprendió a desarrollar alguna actividad y generó la posibilidad de una empresa. Y si se creció algo, pues contrató 1, 2, 3 personas y ahí llegan. Y son las empresas que han tenido que mantener en la cuarentena cerradas, que sufren el mayor agobio. ¿Por qué? Porque es que ellas viven del día a día y su personal, sus mismos familiares viven del día a día. Y son las que más las que han perdido. En ese orden, durante el año hicimos varias sesiones y logramos pues activar o exigir, aunque pues uno no desconoce que una responsabilidad de la Administración Nacional y Distrital es la de buscarle solución a eso, y en el mismo sentido estamos nosotros, y nosotros siempre exigiendo, porque es que uno no puede dejar de exigirle a la Administración Central, a la Administración Nacional. ¿Por qué? Porque aquí, al decir 90% de las empresas, por ejemplo, en el caso de Puente Aranda, 42.000 empresas en su momento a marzo de 2020, ¿sí?, cuando inicia la cuarentena. Quiero decirles de una vez, a hoy, a la fecha de febrero, digámoslo, de febrero 1 de 2021, contamos con 25.147 empresas, es decir, de las 42.000, 17.000 menos. Quiere decir que se ha perdido más del 40%, o el 40% más o menos. ¿Qué se hicieron estas empresas? O sea, 40% de gente desempleada, es lo más probable, ¿sí? Entre 1 y 10 empleados, ¿cuánto nos puede dar? No sabemos. Esas cifras pueden dárnoslas pues, los grandes empresarios, las asociaciones como ACOPI, ANDI, FENALCO, la Cámara de Comercio, pero nosotros no las tenemos. Sin embargo, el resultado general lo tenemos, de 42.000 a 25.000. Entonces, es lamentable eso, mientras una contraposición, los bancos se enriquecen, así de sencillo. ¿Y por qué se enriquecen? Porque el gobierno les da la oportunidad. ¿Y por qué les da la oportunidad? ¿Y por qué esa oportunidad? El Banco de la República a este inicio de mes les tiene una tasa a los bancos de préstamo del 1.75 anual. Y los bancos nos la tienen al 14.3, me parece, anual. A nosotros, quienes le ponemos la pata ya en el banco. Y que después
Si nos prestan, no la ponen, o sea, de 1,75 a 14, no más cuál es la relación que hay, ¿sí? Y cómo podemos pagar nosotros los cuentavientes cuando estamos en una pandemia. Entonces, ¿quiénes se están enriqueciendo? Les bajan a los banqueros, pero los banqueros no le bajan a sus cuentavientes, a sus usuarios, a sus clientes. Entonces, ¿qué pasa en este país? Todo para los banqueros, todo para las grandes cadenas. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en el país. Y entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Le decimos a la administración distrital que haga un esfuerzo, le decimos a la Secretaría de Desarrollo Económico que por favor, ¿qué va a pasar? Y pues la Secretaría de Desarrollo Económico tiene una serie de programas en los cuales capacita, pero quiero resaltar algo bien importante que hizo la administración distrital, y es la administración distrital tiene una línea que se llama Línea Bogotá Responde, y en esa línea encontrábamos que había, entiendo, 170.000 millones de pesos para apoyo a microempresarios. Y en ese orden, en ese apoyo, Jorge, respondían de todas maneras por el 80% del préstamo al que acudieran los microempresarios, inclusive, según ellos, personas independientes también. Entonces, en ese orden, se le ha dado a tratar de conocer a la mayor parte de comerciantes, porque muchas cosas de estas no las conocen también. ¿A qué se debe? A la falta de comunicación. O sea, la gente tiene unos horarios en donde tratan, imagínense, si antes de la pandemia trabajaban 12 horas, ahora tratan de trabajar 16 porque pues se disminuyó su clientela, llega menos gente a sus negocios cuando están abiertos, o sea, la gente dejó de comprar porque no hay capacidad de compra, entonces les toca estar más horas, por lo tanto a veces desconoce algunos programas que la administración distrital está llevando y que en ese orden, de acuerdo a lo que la Secretaría de Desarrollo Económico nos llevó, yo le voy a hacer llegar a usted, Jorge, toda la presentación para que ojalá usted también la pueda narrar, dar a conocer, porque hay algunas posibilidades de que aún se puedan presentar a través de esas líneas que creó la Secretaría de Desarrollo Económico. Y en ese orden también están creando para este año 2021 una que manifiesta Unidos por Bogotá 2021. Esa línea va a ser por todo el año 2021, va a tener una buena cantidad de dinero y tiene estas posibilidades. Uno, sustitución de pasivos, ¿sí? Es decir, la comunidad podrá arreglar deudas a través de esa línea. Le podrán prestar para cancelar deudas a través de esa línea. Dos, comprar activos fijos, ¿sí? Y tres, y lo otro, que lo tercero es muy importante, van a tener en cuenta mucho a las mujeres y a los jóvenes y personas en condición de discapacidad. Esta línea de pronto la saca la administración distrital en estos días. Están culminando el proceso para colocarla para la comunidad en este momento. Son 170.000 millones de pesos capital, que puede servir para capital de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese orden, y aquí en la localidad, ¿qué ha pasado, Jorge? Aquí en la localidad, respecto al tema, nosotros, dentro de lo que le estaba comentando de las sesiones que realizamos, cuando hubo la reactivación económica, luego de que pasó todo lo del apoyo en subsidio, en especie, que solamente hubo una inversión de 1.600 millones de pesos, y para lo que se trasladó al inicio de la pandemia por la urgencia manifiesta, ordenado por la alcaldesa mayor, fue de 16.700 millones, pero solamente invirtieron 1.600 en ayudas del subsidio en especie.
que hay mucha queja porque los canales los canales a través de los cuales se les llegó a algunas comunidades con ese subsidio en especie que era un mercado, pues no es el mejor. Y usted sabe, personalmente siempre manifesté que debería ser transferencia económica, porque la transferencia hace que si se le llega al señor que lo necesita en el barrio, él irá a comprar en la tiendita de don José, de don Chucho, don Jacinto, irá a la panadería del vecino, irá a la carnicería cercana, y el dinero circulará, y estos a la vez de los negocios comprarán en otro lado, y circula el dinero, y entonces hay movimiento en el barrio económico. Pero si llegaban con unos mercados que a través de la Cruz Roja se compraron, y los compran en las grandes plataformas, a través de los grandes proveedores, pues no hay dinero dentro del barrio, y le llegan con un mercado a la gente, no hay movimiento económico, lo que hay es solamente para comer una familia. Entonces eso lo critiqué siempre, lo mantengo en crítica y sigo insistiendo, porque con otros colegas ediles siempre mantuvimos esa posición de decirle a la administración distrital: esto debe ser por transferencia económica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, la reactivación económica de esos 16.700 millones, se restan los 1.600 y quedaron como 15.000 y tanto, que fueron trasladados para reactivación económica, entre ellos cerca de 4.100 millones que van a el apoyo a la nómina. Eso es una lucha que también hemos dado. Y en este apoyo a la nómina, ¿qué sucedió? En ese apoyo a la nómina, en primer lugar, y lo que se hizo fue un convenio con Compensar de varias localidades. Y Compensar es el operador de este apoyo de los recursos que salieron locales. Y entre los requisitos, primero, microempresarios de 1 a 10 personas. Segundo, un requisito, estar adscrito a la Cámara de Comercio. Tercero, demostrar unas ventas menores, no me acuerdo, en este momento no le puedo decir la cifra. Y otra muy importante era, por eso digo era la de que los empleados estuvieran afiliados a la Caja de Compensación, a Salud y Pensión, es decir, tuvieran la afiliación a los parafiscales. Resulta, Jorge, que les quiero comentar, yo he visitado negocios, más de 150 negocios visité, en donde me encontré que el 90% de esos negocios, ninguno de los que trabaja ahí están afiliados a parafiscales. Y entonces es donde uno llega a la conclusión que inclusive las microempresas son de familia, en donde tienen 2 o 3 empleados, lo que al inicio de este punto le estoy hablando, ¿sí? Que han desarrollado unas labores que les gustó hacer, que aprendieron a hacer, y pusieron su negocito y se pagan salud y pensión de manera independiente, como personal independiente. Entonces, en ese orden, personalmente sí, me dirigí a la administración distrital, a todo el mundo. Puede que no haya sido por mí, que eso haya caído en cuenta por las quejas de toda la comunidad, pero ese requisito se abolió, y por lo tanto quedó el requisito de que querían hacer una carta de compromiso de que el apoyo a nómina que diera a través de esa reactivación económica, si se le daba a uno, porque se le da hasta 6 personas, ¿sí? Se le da hasta 6 personas, ese apoyo a nómina, ellos firmarían una carta de compromiso de que a esas personas sí las vinculan, las afilian a los parafiscales. Pero eso es bueno, o sea, es bueno en el sentido de que ya se les suprimió el que estuvieran previamente afiliados a los parafiscales. Es ahora que si reciben en la ayuda, si aprueba Compensar a 1 o a 2 o a 3, la carta de compromisos que a esos 1 o a los 2 o a los 3 los afilian a los parafiscales, pero no como estaba antes, que tenían que estar afiliados.
Entonces, ahí nos dimos cuenta cómo más del 90% de estos negocios que usted ve por todos los corredores comerciales de nuestra localidad son negocios de familia, son negocios en donde se pagan su pensión y su salud de manera independiente, porque ellos no tienen cómo afiliarse de esa manera, porque no tienen los recursos de eso. Es una empresa, en este orden también son informales de acuerdo a la ley. Sin embargo, nosotros le pedimos eso, se logró establecer esa condición y estamos hoy en día a la expectativa que abran de nuevo ese canal para que los comerciantes puedan inscribirse y puedan ojalá concursar y puedan ser beneficiarios de esto. Pero son las cosas que se tienen previstas. Por último, Jorge, pues hay unos proyectos que quedaron en los presupuestos participativos, como son el apoyo a 1000 MIPYMES y emprendimientos culturales y recreativos, promover en 4000 MIPYMES o emprendimientos la transformación empresarial o productiva, promover en 500 MIPYMES o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, y otro es revitalizar 2000 MIPYMES o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo o nuevas actividades económicas. Pues en el sector, al día de hoy, Jorge, en las actividades, afortunadamente terminó el día 28 la cuarentena en toda la localidad, pero se tiene está bajo la UPZ de Montes, y la UPZ de Montes tiene bastante comercio. Usted bien sabe, tiene sector de la 1 de Mayo, tiene el sector de la 30, tiene sector de la calle Octava Sur, tiene sector sobre la avenida 50, tiene barrios como Carabelas, Jazmín, Montes, Gaitán Cortés, Veraguas al lado de la alcaldía. Todos esos barrios tienen comercio. Y entonces yo siempre también sostengo, el comercio así al menudeo, este comercio pequeño microempresarial, no es el que ha sido el culpable o ha sido el elemento para que el COVID se prolifere en el sector. Eso no viene de ahí. Yo he dicho, ni una papelería, una lavandería, si uno... Sí, Edil. Bueno, Edil, pues yo aquí le hago un resumen que me preocupa bastante, porque usted vuelve a colocar el dedo donde debe colocarlo cuando usted empezó esta intervención en el tema del comercio. Es que los intereses a los bancos de parte del gobierno son el 1.6%, y los bancos prestan el dinero a las empresas y a los comercios en el 14%. Es más o menos un 12% de diferencia a favor de los bancos. ¿Eso realmente tiene alguna presentación? ¿Es necesario hacerle un replanteamiento de ese tema? Y la sociedad civil y la sociedad comercial, ¿qué piensa de ese tema? Lo que usted habla, por ejemplo, Bogotá Responde, un proyecto interesante, y propone y sabe y anuncia a la localidad y a todo Bogotá que viene un proyecto que se llama Unidos por Bogotá 2021. Yo llamo a la ciudadanía, a los empresarios, yo llamo a los que tienen sus negocios, a que estén pendientes de este proyecto para ver si logran tener unos recursos con la administración de Bogotá. Bogotá Responde también, todavía hay posibilidad de participar, averigüen bien el tema,
para que participen en esos procesos. También lo otro es que quedó, pues que no queda muy claro, la urgencia manifiesta eran 16.000, 17.000 millones de pesos, se invirtieron 1.600 millones en ciertas ayudas, pero ¿qué pasó con el resto del dinero, no? ¿Qué pasó con, si había una urgencia manifiesta, porque no se aplicó a la pandemia? Eso, a las consecuencias de la pandemia, a la gente. Esa parte hay que analizarla bien, ya sea ahora o cuando termine, o debería exigirse ahora que se aplique. Y por último, los encuentros ciudadanos. Ahí hay varios rubros para MIPYMES y para empresas. Inclusive nosotros nos sentimos participativos de ese tema, donde dice que MIPYMES para empresas culturales y creativas, y ahí los medios de comunicación, pues participaremos en buscar algún recurso para poder sostener estos medios. Entonces, digamos que vamos a una pausa. Le agradecemos esta intervención, ya nos queda poquito tiempo. Vamos a hablar de la salud, del sistema de vacunación ahora, que acaba de proponer el gobierno, para que lo analicemos bien, Edil. Entonces regresamos en unos segundos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Edil, no podíamos pasar este programa sin hablar de salud. En estos días ya nos han establecido un cronograma de que el día 20 de febrero se va a empezar la vacunación. Y ustedes han tenido reuniones con la Red Suroccidente, hablando de salud. Entonces yo lo dejo. Pero sí quiero decirle que nos quedan unos poquitos minutos, unos 8 minuticos, 6 minuticos más o menos, para que redondeemos toda esta idea de la salud. Entonces le doy la palabra a Edil para que continuemos. Su micrófono, Edil, lo tiene apagado. Mientras tanto, sí. Jorge, sí, siga, Edil. Acerca de la vacuna, sí, gracias, Jorge. Primero, pues en materia de salud, hoy en día nos convoca, pues esta pandemia es lo mayor y prioritario, y es la vida de cada uno de nosotros los ciudadanos, y el mensaje es primero cuidándonos, cuidémonos todos. En realidad, yo siempre le indico a la gente que nos cuesta usar un tapabocas así no lo queramos, pero el respeto al otro es lo más importante. Así como no le gusta a alguien colocarse un tapabocas, pero si va a salir, utilícelo. ¿Qué tal a esa persona no le guste el ruido y haya otra persona viviendo al lado y le ponga harto ruido? Ahí sí va y le hace el reclamo. Entonces, hagamos las cosas como deben ser. Respetemos todos los derechos a los que cada uno tiene. Y por eso evitaríamos tanta proliferación de este virus. A los comerciantes, por ejemplo, ponerle más orden a las cosas si ven que se aglomera mucha gente, porque un día en que vendan 5 cosas más, pero llegan y les cierran, pues no hizo nada. Lo que hizo fue ahí tener un problema. Entonces, en cambio, si ordenadamente, si la gente es paciente, debe tener paciencia. Si a mí me gusta ir a comerme un pedazo de carne en algún lado, pues yo me aguanto porque me gusta allá. Pero si no consigo y me desespero, pues listo, pues. Pero el dueño del negocio debe también ponerle orden a las cosas. Lo mismo las ventas informales. Es fácil
poder poner en orden, no nos vayamos más allá de querer venderle a todo el mundo y sabiendo que nos puede complicar que luego la proliferación continúe y nosotros tengamos que no poder salir a venderlo de un día por haber vendido una peinilla o un lápiz en un momentico determinado en aglomeración. Entonces hay que saber contraponer las cosas, de esa manera siempre invitándolos a eso. Y sobre el caso de la vacuna, entonces, pues mire, Jorge, yo siempre trato de hablarle a la gente no solamente por el hecho de solamente esperar la vacuna. Yo tengo ya muy claro que nuestro país, Jorge, nuestro país es el 29º puesto lugar en población en el mundo. Somos el país número 11 y estuvimos en el 6º, 8º, 11 en materia de COVID, de contagios. Pero hoy en día estamos en el 4º lugar en la velocidad del contagio y en su letalidad, en la letalidad. Entonces, la gente no ha entendido eso y resulta que yo voy no al momento, sino ¿por qué tenía que suceder eso en este momento? ¿Por qué nosotros tuvimos que padecer esto? Entonces de pronto nos ponen ejemplos que países desarrollados como en Europa y tal cosa, sí, pero también países desarrollados como China, en Australia no sucede esto hoy en día. ¿Sí? Entonces dice uno, aquí hay culpables de que esto suceda y nos quieren pasar soterradamente y por debajo la cuestión. Y aquí hay culpabilidad del gobierno nacional en no haber sido preventivo en el momento justo. Aquí no se cerró el aeropuerto cuando debió haber sido. Y en ese orden, ya sabiendo que en otras partes del mundo estaban cerrando las entradas, ¿por qué aquí se mantenía abierta? Entonces hoy en día, la verdad, Jorge, que esto merece un análisis y esto merece que en realidad la comunidad lo entienda, porque es que ahorita nos tienen despistados con la vacuna y entonces, como les dije yo en una sesión en días anteriores en la JAL, hay que pullar el burro, porque si uno no pulla el burro no anda. Y siempre nosotros tuvimos que pullar el burro desde la base popular hasta los senadores de la República, exigiéndole a que nos digan cuándo venía la vacuna, cuántas vacunas, cómo es el contrato. Ya por fin, pues siempre decían que en febrero, listo, muy bien, pero por fin dijeron que en febrero 20. ¿Cuántas van a venir en febrero 20? Ya entregaron un cronograma, ¿sí? En donde, y un diagrama en donde nos dicen las cantidades y los meses. Aspiramos a que eso se cumpla. Sin embargo, aspiramos a que la gente entienda que hay que vacunarse también. Yo invito primero a la comunidad que se vacune, a que esas cadenas de rechazo, de miedo, de temor, primero si creemos en la ciencia, si nosotros nos gustaría que nuestro hijo fuera médico, fuera especialista, y rechazamos una vacuna, pues eso es contraproducente porque la ciencia es la ciencia. Segundo, necesitamos que se cumpla el 20 de febrero a ver si se va a iniciar, pero en realidad necesitamos pullar más el burro para que ojalá sea con mayor prontitud la cuestión de que nos cumpla el presidente. Y tercero, pues que aquí tiene que haber un debate luego de culpabilidad acerca de por qué no se cerró en su momento y por qué más de 50.000 muertos en nuestro país cuando de pronto podrían ser menos. Entonces, de tal manera, Jorge, que aspiramos a que esta vacuna, ya han hecho simulacros, aquí en la localidad ya hicieron, de acuerdo a la red suroccidente de la localidad que es la que nos compete, todo salió bien, lo hizo la alcaldía mayor con la red suroccidental, y pues no sabemos de cifras, no sabemos de nada más, contamos con la voluntad del Todopoderoso, del Señor Padre de Dios, que ojalá tengamos lo más pronto esto, porque la salud, que es primero en mi concepto, ya no aguanta desde el aspecto económico. Es decir, la gente no tiene que comer y se muere por salud. De tal manera que, Jorge, esa cuestión
la verdad es urgente y que la gente todas unidos respetemos al otro y exijamos que sea pronto esto. Bueno, sí, Edil, la verdad, pues hemos estado muy demorados en empezar la vacunación. Para este mes de 20 de febrero hay 333.000 aproximadamente dosis. En el mes de marzo hay más de 4 millones, que es lo que tienen proyectado, y así sucesivamente. El mes de más alto aplicación será en el mes de agosto, que calculan más o menos son más de 8 millones de dosis aplicadas en ese mes de agosto. Pero de aquí a allá pues hay que cuidarnos. Yo le agradezco a Edil esta participación en el día de hoy, de su interés por participar en este programa de Conversando. Hemos tocado los temas de la juventud, del comercio y de la salud. Le agradecemos mucho su participación, traernos toda esta información aquí a la localidad, al programa, para que la gente se entere, para que lo podamos rodar por redes sociales y la gente sepa qué ha hecho la JAL, qué ha hecho usted, qué han hecho todos los ediles en búsqueda de un mejor bienestar para los puenterandinos. Muchas gracias, Edil, y nos vemos la próxima oportunidad. Muy amable por haber estado acá, y lo veo con el trapo rojo, quiere decir que vamos a hacer una vaca para ayudarle a la familia. Lo vamos a apoyar. Hasta luego. Gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.